Muy buenas noches a todos y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más, estoy entre vosotros y me regocijo, me alegro, de verdad, porque veo que venís a oír y coger conocimiento del verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio son las revelaciones que nos da nuestro Padre Eterno por el Espíritu Santo. Todas estas meditaciones de escudriñar las Escrituras. Nos lo dice muchísimas veces en las Santas Escrituras, de meditar, de escudriñar. Por eso Mateo 7, verso 7 nos dice: Pidid y recibiréis, buscad, escudriñad y encontraréis, y pegad y os subirán. Y cuando todo está cubierto, son las bendiciones para sus santos, para sus hijos. Amén. Por eso, hoy, en esta noche 2025, os pido que estéis atentivamente a la palabra, que vuestros pensamientos no vayan a derecha ni a izquierda, que estén fijos en la palabra, oyendo lo que se dice. La fe viene de lo que se oye y de lo que se lee en las Santas Escrituras. Amén. Cuando uno recibe el Evangelio y lo oye atentamente, recibe a 100%. Se lo digo a cada vez. Por eso, esta noche os saludo en el nombre de nuestro Señor, nuestro Padre Eterno. Y os saludo en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, el Cristo. Como ya os he dicho muchas veces, Emmanuel es un nombre hebreo. Y cuando lo traducemos en nuestra lengua, que sea francesa o española, nos dice Dios entre nosotros. Dios, Él mismo, entre nosotros. Amén. Entonces, os suplico que estéis atentivos, porque Colosenses 1:26 nos dice: los misterios escondidos de todos los tiempos, de todos los años, de todos los siglos, revelados ahora a sus santos, a sus santos. Es lo que dicen Colosenses 1, verso 26. ¿Y por qué a sus santos? Porque a sus santos nos dicen las Escrituras también. Isaías 6, verso 13, dice que Jerusalén estará devastada, y si quedan un 10% de habitantes, que estén exterminados, aneantidos. Pero como el terebente y el roble, cuando le cortan los troncos, de sus raíces resalen, y renacerá una santa posteridad. La santa posteridad es lo que nos dicen las Escrituras. Por eso nos dicen de meditar noche y día, noche y día. Si no tenemos revelaciones es porque nos falta conocencia de las Santas Escrituras. Las Escrituras son claras
Por eso lo que vamos a meditar esta noche es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que nos dice la palabra estuvo hecha carne. Juan 1, verso 14, nos dice que la palabra estuvo hecha carne. Pero en Génesis 3 dice que el Padre Eterno, cuando Adán y Eva pecaron, le dice a la mujer, es Génesis 3, verso 15, le dice a la mujer, la descendencia de la mujer le dice a Lucifer, no a la serpiente. La serpiente nunca ha estado en el jardín de Edén, era Lucifer en todo su esplendor. Y le dice el Padre Eterno a Satanás, la descendencia de la mujer te chafará la cabeza. Te chafará la cabeza. El Padre Eterno ya ha profetizado que un hombre de carne y de sangre tiene de nacer 4000 años en el futuro, mucho más tarde. Amén. Por eso le dice el Padre Eterno a Satanás, la descendencia de la mujer te chafará la cabeza. Dios ha profetizado la nacencia de Manuel, el Cristo, el que tiene de vencer a Satanás con la carne y la sangre y quitarle todo el poder a Satanás, quitarle toda la autoridad que él tiene en la tierra y quitarle todo el mandamiento. Sabemos que las Escrituras nos dicen que en esos tiempos, antes de la resurrección del Cristo, Satanás subía al cielo cuando él quería y bajaba cuando él quería. Él tenía toda la potencia y vivía en los abismos, por encima de las estrellas, que es lo que le pide al Padre Eterno. Y el Padre Eterno, como respeta tu forma de vida, lo pone ahí arriba, por encima de las estrellas, en los abismos. Amén. Como Cristo cuando renace, sube arriba y lo precipita en la tierra, lo deja sin autoridad, sin poder, sin mandamiento en la tierra. Satán solo tiene la maldad de lo que tiene él, de Satán, pero luego ya se ha acabado. Aquella potencia, aquella autoridad que tenía en la tierra, que poseía a uno, poseía al otro, todo eso se acabó después de la resurrección del Cristo. Por eso nos dice los misterios escondidos de todos los tiempos, de todos los años, de todos los siglos. Colosenses 1:26. Colosenses 1, verso 26, para que os acordéis. Por eso la palabra estuvo hecha carne y Él vivió entre nosotros. Ha vivido en la tierra, el Padre Eterno ha vivido en la tierra con nosotros, el Espíritu Santo.
Isaías 42, verso 1 nos dice: os envío mi servidor, os envío mi servidor, mi elegido. En ello he puesto mi espíritu, y él anunciará la justicia de Dios en el mundo entero, a todas las naciones. Aquí ya vemos que dice que envía su servidor, un obrero, un trabajador, para que él anuncie ese hombre de carne y de sangre que es Emmanuel, el Cristo, Dios entre nosotros. El Padre Eterno, Él, la palabra, la ha hecho carne y la ha puesto en el cuerpo ese de ese hombre, es el que Él ha elegido. Amén. Y Isaías 7, verso 14 nos dice: la Virgen tendrá un hijo y le llamarán Emmanuel, Dios entre nosotros. Aquí no hay hijo, no hay Jesús. Lo que os he dicho muchas veces, esos nombres latinos los han puesto los romanos, los católicos, que cambiaron todas las escrituras. Yo ya le he dicho varias veces, por eso nos dice el Señor de meditar las escrituras, de escudriñarlas. Si no, ¿por qué no lo debería? Si las santas escrituras están escritas y las leemos. Pero dice 2 de Corintios 4, verso 3, nos dice: si vuestro evangelio está velado, que tiene un velo, está velado para todo aquel que perece. El que perece son los incrédulos. ¿Por qué son incrédulos? Porque falta de conocencia. Que mediten y escudriñen las escrituras para aprender que el Padre Eterno ha muerto en una cruz por nosotros. Y ya nos dice que el Dios de este siglo, es Satanás. Y dice que ha nublado la inteligencia del mundo entero para que no veamos brillar el esplendor del Evangelio. Entonces, el esplendor del Evangelio, sabemos que todo ha estado cambiado por los latinos, por los católicos, y todo eso se pasó 312 años o 313 años después de la resurrección del Cristo. El emperador Constantino y su hijo cogieron el cristianismo para su nación, para los romanos, para los latinos, y de ahí ha nacido la doctrina católica, los católicos, que son ellos que han cambiado todas las escrituras y han hecho todo a su beneficio de ellos. Aquí lo que yo estoy hablando es lo que el Padre Eterno nos da, que son las revelaciones de verdad del verdadero Evangelio. Si Cristo, Padre Eterno, envía su servidor, su obrero, su trabajador, y dice que Él anunciará la justicia de Dios en el mundo entero. La justicia de Dios en el mundo entero son los 10 mandamientos. El mundo entero está gobernado por los 10 mandamientos. En la nación que una persona vive, en que no crean en Dios, en esa nación, que sean todos incrédulos, se gobiernan con los 10 mandamientos. No matarás, no robarás,
no hagas transgresiones en esa nación. Sabemos que si robas vas preso, pero el incrédulo no tiene miedo de Dios, tiene miedo de la justicia de la nación. Si matas, vas preso, te echan muchos años de presidio. En otras naciones te condenan a muerte. Amén. En una nación que vivimos, si transgresamos y hacemos una cosa mala, nos llevan a los tribunales y nos sancionan con multas, pagar el dinero para ellos, nos hacen hacer esfuerzos también y sacrificios para ellos, pero eso no es para Dios, es para la nación. A ver si me comprendéis. Y Satán no quiere que salgas de la ley. Satán no quiere que te quedes en la ley. Si estás en la ley, estás perdido. Lo dicen las Escrituras. El Cristo le dice a Nicodemo, doctor de la Biblia, doctor de la ley, y le dice, si no renaces de agua y de espíritu, no entrarás al reino de los cielos. En la ley, todo que está en la ley, no va al cielo. Por eso nos dicen Galatas 4, verso 4, Dios envió el Cristo, nacido de una mujer, nacida bajo la ley, para que Él cumpliera toda la ley de Moisés y que comprara todo aquel que está bajo la ley, que los compre solo ellos, a nadie más, todo aquel que está bajo la ley. Y Mateo 20, verso 28 nos dice, así vino el Cristo, no para estar servido, pero para servirnos a nosotros. No vino para que nosotros lo sirviéramos, no, Él vino a servirnos a nosotros. Y nos dice, yo no he venido a que me sirváis, he venido como un obrero, como un obrero. Lo que dice Isaías 42, verso 1, os envío mi servidor, un obrero, un trabajador. Y si he venido a dar mi vida para muchos, ha venido a servirnos. Es Dios, el Padre Eterno, Emmanuel, el Cristo, el que ha venido a servirnos, y es el que nos sirve, es el que nos guarda, es el que nos da de comer, que nos viste cuando ha renacido de nuevo. Amén. Romanos 6, verso 3 nos dice, el Cristo, Emmanuel el Cristo, nos ha bautizado en su muerte. En su muerte. No en su bautizo en el río con Juan el Bautista. No, en su muerte Él nos ha bautizado. Es lo que nos dice Romanos 6, verso 3. Él nos ha bautizado en su muerte. Y Efesios 2, versos 5 a 6 nos dice, el Padre Eterno ha resucitado al Cristo y juntos a nosotros nos ha hecho renacer de nuevo, y nos ha asentado juntos con Emmanuel el Cristo en los reinos de los cielos,
estamos juntos asentados y sabemos que el Padre Eterno, Emmanuel el Cristo, está al lado del Padre, de carne y de sangre. Y nosotros estamos asentados al lado de Él. Son las Escrituras que nos lo dicen. Por eso nos dice Efesios 4, verso 5, hay un solo Dios, uno solo. Hay una sola fe y un solo bautismo, uno solo, no el del fuego, el de aquí, no, un solo bautizo que es el agua de la palabra. Cuando tú bebes el agua, que es la comida que nos da Emmanuel el Cristo, que nos da su cuerpo a comer, es la palabra y su sangre. Y nos dice que el agua que bebemos, cuando estamos llenos de la palabra y te cogemos conocencias de las Escrituras, entonces el agua misma que nos bebemos, que es la palabra de Dios que da vida, nos llena del Espíritu Santo. Amén. Se nos ha hecho renacer de nuevo. El que renace de nuevo es como un niño. Cuando renaces de nuevo, el Cristo nos ha hecho renacer, el Padre Eterno nos ha hecho renacer de nuevo. Y cuando renacemos de nuevo, en que tengamos cuerpos adultos, somos como niños pequeños, como bebés. Un bebé cuando nace no tiene pecados en su alma, ni transgresiones, ni maldiciones. Es un bebé. Por eso el Padre Eterno nos ha resucitado junto con Cristo y con Emmanuel el Cristo nos ha sentado en los reinos de los cielos. Las Escrituras son claras. Entonces, ¿cómo podemos heredar el reino de los cielos? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos en el camino de Emmanuel el Cristo? Dios dice que la verdad nos hará libres. Libres. Cuando Emmanuel el Cristo se marcha, les dice a sus apóstolos: os dejo y yo os enviaré el Espíritu Santo, el que llegará en la verdad, y la verdad os hará libre. Libre quiere decir que somos libres de hacer lo que queremos. Uno de Corintios 6, verso 12 nos dice que todo está permitido, pero todo no nos edifica. Entonces, ¿cuál es que no nos edifica? Todo está permitido. Génesis 3 nos dice, le dice el Padre Eterno a Adán le dice: puedes comer de todos los frutos de los árboles, de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto, pero del fruto que hay en medio, el árbol, en el jardín, en el huerto, no comas, porque el día que comas morirás. Ahí Adán y Eva estaban bajo la santidad de Dios. Ellos no conocían el mal no lo conocían. El fruto era del bien y del mal,
es el libre albedrío. Adán y Eva en el jardín de Edén no tenían el libre albedrío. Por tanto, el Padre Eterno se los dio a su creación, a los ángeles, a Lucifer, y le dio a ellos el libre albedrío, y pecaron. Pero Adán y Eva en el huerto no tenían el libre albedrío. Solamente cuando viene, está escrito que la serpiente, pero yo os digo que es mentira. El que vino a hablar con Eva es Lucifer, con todo su poder, en toda su grandeza, el hombre más guapo de todo el universo. Era un ángel de luz, un ángel de justicia del Padre Eterno, y viene a conversar con esa señorita, con Eva. Por eso Eva habla con él tranquilamente. En las escrituras nos han puesto que es una serpiente. Los animales nunca han hablado, y en aquella época tampoco hablaban. Es Lucifer, y Lucifer viene y la engaña, porque le dice, lo sabéis. Es verdad que el Padre Eterno ha dicho que no comáis de todos los frutos de los árboles del jardín, y Eva conversa con él, lo escucha, y le dice, el Padre Eterno ha dicho que podemos comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero del fruto del árbol que hay en el medio, que no lo toquemos, porque el día que lo comamos, moriremos, y que no lo toquemos. Dice que no lo toquemos, ha mentido. Entonces ahí Satanás se apodera de esa persona, porque ha mentido. Antes de comerse el fruto ya ha mentido. Y luego está la transgresión. Le dice, Satanás le dice, Lucifer, le dice, el día que comáis seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal. Y esa señora, lo que pasa, seréis como dioses. Quiere ser lo que quiso Lucifer ser cuando Dios el Padre Eterno lo creó. Él quiso un trono por encima de las estrellas, quería ser como el Padre Eterno, cuando ya lo era, como el Padre, porque era el ángel preferido del Padre Eterno. Era un querubín de justicia. Y Eva le pasa la misma cosa. Quiere ser más. Era como Dios en el jardín. Ella y Adán. Pero quiere ser más. Y cuando se come el fruto y se lo da a su marido, como ya un pecado, luego en la transgresión, dice que se ven desnudos. Porque ya he predicado sobre la desnudez, que en esos momentos no había ropa. Era el miedo que entró en ellos, era el miedo, la condenación, que han desobedecido al Padre y cogen miedo, por eso se esconden. Amén. Por eso entonces se nos dice 1 de Corintios 6, verso 12, nos dice que todo está permitido. Todo está permitido. ¿Cuál es lo que no nos permite? Lo que no nos permitimos es de el pecado, la transgresión, las cosas mal hechas. Entonces lo que nos dice es de ser correctos. Correctos. Cuando uno es correcto, si uno es correcto, es amigo con todo el mundo, con los forasteros, con tu familia, con tus amigos. Si eres correcto, ellos te respetan. Cuando no eres correcto, hay transgresión, hay enfadamiento con los amigos, con la familia. Y entonces, como dice aquel, ese vamos enfadado, ese ya no me habla más, y lo ves en la calle y no le dices buenos días, porque no has sido correcto. Si tú eres correcto, nadie se enfadará contigo, y esas maldades nunca llegan con tus amigos. Pienso que lo que os he dicho es claro y lo comprendéis.
Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? La ley nos obliga. Cuando pedimos algo al Padre Eterno, de ayunar. Un día, 2 días, 10 días, 15 días. Cuando pedimos perdón, nos obliga la ley a arrodillarnos y pidiendo perdón a Dios en la ley. Si hemos hecho un pecado, debemos de hacer esfuerzos de nuestro cuerpo, de nuestra voluntad, para que el Dios, el Padre Eterno, te perdone. Todo eso es la ley. En la gracia, a Dios no se le suplica, ni se hinca uno de rodillas. Cuando uno se hinca de rodillas delante de una persona y le pide algo, es porque no quiere dártelo. Y el Padre te dice, Eterno te dice, Mateo 7, verso 7, pide y recibirás. Es todo. Sin ir más para allá. Pídele al Padre, como le pides a tu papá o a tu hermano, tengo falta de algo. Pídeselo con humildad y con fe, porque sabes que te lo va a dar. Ahora, si le pides algo y estás 8 días ayunando, estás tratando el Padre Eterno de roñoso, de mala persona, que no te quiere, que no quiere ocuparse de ti. Es lo que estás tratando el Padre Eterno. Tú estás ayunando un día, 2 días, 8 días. Y el Padre te dice, pide que yo te doy. Cuando pides perdón, que has cometido un pecado, hincado de rodillas llorando para que te pida perdón, el Padre Eterno te dice, hace 2025 años que te he perdonado. He dado Emmanuel, el Cristo, en la cruz, en el monte de Calvario, y Él, con su preciosa sangre, ha borrado todos tus pecados, todas tus transgresiones, todas las maldiciones que había en tu cuerpo. Ha pagado todas tus deudas con su preciosa sangre y ha borrado todos los pecados tuyos, pasados, presentes y futuros, para toda la eternidad. Y Dios no quiere que seas religioso. Todo eso es religión. Las religiones, como los católicos, como los testigos de Jehová, todo eso son trabajos que el Padre Eterno nunca les ha dado. El Padre Eterno te dice, ven aquí y no hagas nada. Yo he venido, no para que me sirvas tú a mí, para yo servirte a ti. Y ya te digo, cuando uno peca, si le pides perdón al Padre, no pídele perdón, dale gracias. Decir, Padre, me he portado mal con mi hermano, o con fulano, o con el vecino, pero te doy 1000 veces gracias, porque todos esos pecados estuvieron pagados con tu sangre preciosa hace 2025 años en el monte de Golgotá, en aquella cruz maldita que nos dicen las Escrituras. Maldito sea todo hombre que está colgado en el madero. Todo eso ha estado pagado para nosotros. Pienso que es claro. Y entonces, como ya os digo, el verdadero evangelio es el que nos da este año 2025 el Padre Eterno, de no hincarse de rodillas, no ayunar, pedirle al Padre, Papa, Papa. Ya cuando uno
o si una persona no quiere salir de la ley, tenemos el libre albedrío. Podemos salir o seguir. Los judíos, los levitas, los saduceos, los escribas, aún están en la ley, hace 2025 años. Pero sabemos que si Cristo viene, se quedan aquí. No marcharán. Y todo el que muere en la ley no está salvado. Lo dicen las Escrituras. Entonces, tirar la ley y predicar la gracia. La gracia, no sois obligados de predicar la ley. Siempre que uno predicar las revelaciones que el Padre nos da para el mundo entero, a fin que el mundo entero esté salvado, que sepa la verdad. Si hay incrédulos, es falta de conocencia, porque ellos nunca han leído las Escrituras. Si las Escrituras no estarían cambiadas, que los han cambiado los latinos, los católicos, ¿por qué el Padre nos dice tantas veces de escudriñar, de buscar y de buscar? ¿Por qué? Para encontrar las revelaciones que es la verdad, el verdadero evangelio. En la ley, el Padre Eterno se ha servido de muchos hombres. Por eso las Escrituras nos engañan. Un servitor. Los profetas son servidores. Isaías es un servidor. Moisés es un servidor. Aarón, Josué, Ezequiel son servidores. Y Dios, el Padre Eterno, ha elegido a Emmanuel, el Cristo, y lo dice: he elegido a ese hombre y he puesto mi espíritu en él. Le he elegido un obrero de carne y de sangre, y él ha puesto su espíritu en ese hombre. Y sabemos que Isaías son 700 años antes que nazca Cristo. Y el Padre Eterno, 700 años antes que nazca Emmanuel el Cristo, no iba a poner a ese hombre el nombre de hijo de Jesús. Jesús, hijo de Dios, no está escrito. Dios le dice, le pone a él mismo, es él, es Dios, el Padre Eterno, Emmanuel, entre nosotros. Pienso que con estas revelaciones que hemos dado en este año 2025, le pido al Padre Eterno en el nombre de nuestro Señor Emmanuel y Cristo que nos subran la inteligencia que tenemos anublada, a fin que podamos andar en la luz. En la luz todo se ve. En las tinieblas no se ve nada. Y por eso os digo, en esta noche de 2025, y doy gracias al Padre Eterno por tantas revelaciones, por tanta bondad que tiene para nosotros, le damos estas revelaciones, porque estas revelaciones sirven para predicarlas al mundo entero, y que el mundo entero sepa la verdad, que los incrédulos sepan la verdad, aquellos que se llaman cristianos y mezclan la ley con la gracia. Los católicos mezclan la ley con la gracia, adoran las estatuas de piedra, idolatría, y eso es religioso. Tienes de ser correcto con el Padre, con tu amigo, con tu mujer, con tu familia, con tus hijos, y todo va muy bien. Todo va muy bien. Por eso os digo que tenéis de tirar la ley, de no ponerse de rodillas,
Cuando le pedís algo al Padre, pidíselo con humildad y con fe, que Él te lo va a dar, que lo vas a recibir. Y cuando pecáis, no pedir perdón de rodillas, dar gracias, confesar nuestros pecados, confesarlos como los confiesa el malhechor en la cruz. Le dice, nosotros merecemos la sentencia, pero Él, Emmanuel, el Cristo, Él no ha hecho nada. Y Dios, el Padre Eterno, le dice en esos momentos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Por eso os digo que cuando le deis gracias, confesar el pecado, confeso que he pecado, que me he portado mal, Padre, pero te doy 1000 veces gracias porque esos pecados me has perdonado. Hace 2000 años, 2025 años, tú los has dejado clavados en aquella cruz, en el monte Golgotá. Y has borrado todos mis pecados pasados, presentes y futuros para toda la eternidad. Y hoy vivo limpio de pecado. Dice el Padre Eterno que nos ha puesto el Espíritu en nuestro corazón. Y Dios, el Padre Eterno, es el Espíritu de Emmanuel, el Cristo, de Dios entre nosotros. Somos el templo de Dios. El templo nunca ha sido de Emmanuel, el Cristo, de carne y de sangre, porque Él dice mismo, el templo de mi Padre. Y tenemos el templo, nosotros somos el templo de Dios. Dios vive aquí dentro de nosotros. Por eso cuando le pides, Él te da. Emmanuel el Cristo nos dice, pedir en mi nombre. Cuando tú le pides en el nombre de nuestro Señor Emmanuel el Cristo, Emmanuel coge tu plegaria y la sube donde el Padre, y el Padre te bendice, te lo da, pero para todo eso te cae renacer de nuevo. Si no renaces de nuevo, tirar la ley, salir completamente de la ley. Por eso Juan 8, verso 12 nos dice, soy la luz del mundo. Todo el que me sigue no andará en las tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. La vida, en las tinieblas nunca se ve nada, todo se ve en la luz. Y por eso el Padre nos recomienda, nos aconseja de meditar, de escudriñar las Escrituras antes que encontremos la roca. Cuando escudriñas es que te estás bebiendo la palabra hasta que te llenas. Amén. Por estas revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado esta noche, le doy 1000 veces gracias. Gracias, Papa, por tanta bondad que tienes para nosotros en este año 2025. Alabado y glorificado y bendecido sea el nombre del Padre Eterno en la tierra como en el cielo. Y yo le pido que nos envíe el Cristo pronto. Lo esperamos con ansias para marchar con Él en los reinos de los cielos y vivir con Él para toda la eternidad. Amén. Y yo personalmente me le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel el Cristo, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Padre Eterno le da a sus hijos. Hasta mañana, si el Padre Eterno nos lo permite. Pero, como estamos en el año 2025 y nos da muchas revelaciones, mañana el Padre Eterno nos dará más revelaciones aún. Y quisiera decirles algo que lo tengo en el corazón. Cuando os cuentan algo de una persona, de un vecino, de un familiar, de un señor desconocido, de un gitano, o de un gentil desconocido que no lo conocéis,
y si os cuentan cosas, no participéis ahí a razonar y decir si está bien o no está mal, o se ha portado mal. No, nada de eso. Cerrad vuestra boca y decirle cuando os cuentan eso a vosotros, que Dios lo bendiga y lo guarde. Porque cuando uno participa a esa forma de predicación, estás predicando para Satanás. Te lo dicen a ti, hay otros que escuchan, los otros lo repiten a varias personas y luego a varias personas, y por eso personas que no conocen, que viven a 1000 kilómetros, 10.000 kilómetros, ha venido a otros subidos. Entonces es predicar para Satanás. Todo lo que sale de tu boca es veneno, maldades. Por eso os digo, cuando se lo cuenten, no participar a esa conversación y decir que Dios lo bendiga y lo guarde, que tiene falta. Amén. Y como os he dicho, hasta mañana, si Dios no lo permite, pero en este año 2025, el Padre Eterno va a darnos muchas revelaciones. Y mañana nos va a dar más revelaciones. Su nombre sea alabado y glorificado en la tierra como en el cielo. Y yo os digo, hasta mañana. Que Dios os guarde y os bendiga. Amén.